¿Quién el ascensor o no? José Antonio Moreno, miembro del Consejo Social. Ikusi zaitut. Ondo? Bueno. Bide, zer mogu, ondo? Bueno. Quiero comenzar la conferencia agradeciendo buenos días, good morning, bonjour, la puesta en marcha de una política común para la inmigración. Desde el año 2009 ha puesto en marcha con la colaboración. Herri agintari eta herri ordezkariok, Europako eta Euskadiko ekonomia eta gizarte kontseiluaren arduradunok, kideok, jaun andreok, egunon. Eskerrik asko, lan jardunaldi hau Bilbon eta Euskadin antolatzeagatik, lehenik eta behin. Luis Miguel Pariza, Emilia Málaga, George Dasis, eskerrik asko zuen hitzengatik eta jardunaldi honi esker jasoko ditugun ekarpenengatik. Ekonomiaren eta gizartearen ikuspegia uztartzea euskal ereduaren lehentasun bat da. Hori da gizagarapen jasangarriaren oinarria. Jaurlaritza eta euskal erakundeak aniztasunaren erronkari erantzuteko lanean ari gara azken 2 hamarkada hauetan. Etorkizun hobea lortzeko asmoz, Euskadin finkatzen ari diren atzerritar jatorriko milaka pertsonak ordezkatzen duten aniztasuna. Jardunaldi honek, diskurtso partekatuari eta migrazio erronkari modu positiboan erantzungo dion batasun irudia sendotzen laguntzen du. La semana pasada recordamos el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo culminada por Juan Sebastián Elcano. En este marco celebramos una nueva edición del Día de la Diáspora Vasca y recordamos que somos un pueblo emigrante desde hace siglos y conocemos las dificultades de integración en los nuevos países. En muchas de nuestras familias hemos tenido conocimiento cercano de las dificultades vividas en la experiencia de integración. Es importante tenerlo presente cuando hoy nos toca recibir a personas migrantes que solo buscan un futuro mejor. Recordemos, fuimos y somos acogidos. Debemos acoger. Europa debe cambiar de raíz y aprobar una política común para acoger a las personas que buscan refugio y un nuevo futuro en nuestra tierra. No debemos mirar hacia otro lado. A lo largo de estos años hemos ido desarrollando diferentes estrategias que se adaptan a las nuevas realidades y necesidades. Hemos primado siempre el diálogo y el acuerdo entre el conjunto de las instituciones y el tercer sector social en Euskadi. Contamos con un pacto vasco por la migración, suscrito en noviembre de 2019, y que plantea ofrecer lo que desearíamos recibir. Hemos impulsado iniciativas de carácter internacional como la propuesta SHARE y hemos reiterado nuestra petición de un pacto mundial que permita un tránsito seguro, regulado y ordenado. Migrazioa mundu osoan gertatzen ari den egiturazko errealitatea da. Horri erantzun egokia eskaintzea ezinbestekoa da, hemen eta nazioartean. Gure xedea da, bestei ez egitea, besteek geuri egiterik nahi ez duguna. Euskal gizarteak familien babeserako politikez gain, immigrazioa behar du. Lanaren eta demografiaren inguruko beharrei erantzuteko. Ondorengo hamarkadetako hazkundeari dagokionez, immigrazioa onerako izango da,
eta hori aukera gisa onartu behar dugu. Integrazioaren bidea jorratzen jarraitu behar dugu. Acabamos de activar el 6º Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y Asilo 2022-2025. Son muchos los cambios que se han producido estos últimos años. Incremento sustancial de la migración en tránsito, también del número de personas solicitantes de protección internacional, incremento de llegada de personas extranjeras, menores y jóvenes sin red familiar, pérdida del protagonismo de la inmigración normalizada en la agenda social, COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, repercusiones de la agresión unilateral de Rusia a Ucrania o auge de los discursos xenófobos. En Euskadi, mediante un modelo de colaboración institucional con el tercer sector social, estamos generando modelos de acogida humanitarios, proactivos, centrados en la persona e inclusivos. Además, estamos planteando una gobernanza multinivel para esta cuestión global, conscientes de que una respuesta común de la Unión Europea, el Gobierno español y de las comunidades autónomas mejoraría notablemente la seguridad y bienestar de las personas migrantes. Debemos avanzar hacia un instrumento jurídico que establezca el marco de gobernanza de la migración, respetar escrupulosamente los derechos humanos de todas las personas y cumplir con la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares. Errealitatea da munduko hainbat herrialdetako gero eta pertsona gehiago etortzen direla Euskadira bizitzera. 2018tik iraitzako migrazioak gora egin du. Desberdintasun globalak eta horien ondorio ekonomiko eta sozialak areagotzen dira. Eta familia sarerik gabeko adingabe eta gazte atzerritarren kopuruak gora egin du. Ikuspegi behatokiaren datuen arabera, Euskal biztanleriaren 11% baino gehiago atzerrian jaio da. Mezu katastrofistetatik urrun, Euskal gizartea gero eta anitzagoa izatea positiboa da. Izan ere, gaur egun munduko herrialde garatuenak dira aniztasun hori hobekien kudeatzen jakin dutenak. La sociedad vasca es muy diversa y lo seguirá siendo, porque todos los datos demuestran que la mayoría de las personas extranjeras que vienen a Euskadi establecen aquí su hogar. El Plan Vasco define un modelo para gestionar la diversidad basado en la interculturalidad, potenciando la igualdad de derechos y deberes, respetando las diferencias, potenciando la interacción positiva basada en la tolerancia y el conocimiento real de las otras culturas. Esta conferencia contribuye a seguir consolidando un discurso compartido y una imagen de unidad que responda de forma positiva al reto migratorio. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que mejor han sabido gestionar su propia diversidad. Por eso, nuestro reto es diseñar un modelo que acierte a integrar esa diversidad que enriquece y favorece el desarrollo económico y social de nuestro país. Eskerrik asko jardunaldi hau antolatzeagatik eta integrazioaren bidea errazteko egiten duzuen lanagatik. Egun ona izan.